Un grupo de empleados requiere que 5 personas sean elegidas para un comité de un grupo de 12 empleados. Determine las siguientes probabilidades de un comité de 5 empleados seleccionado al azar. El grupo de empleados tiene 7 mujeres y 5 hombres. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de las personas elegidas para el comité sean mujeres y 2 de las personas elegidas para el comité sean hombres? Lo primero que hay que reconocer aquí es que estamos tratando con combinaciones porque estamos formando grupos donde el orden no importa y no tenemos repetición. Para la probabilidad, el denominador va a ser el número total de resultados, que, en nuestro caso, será el número total de formas de formar grupos de 5 de los 12 empleados, que serán 12 elige 5. El numerador será el número favorable de resultados, que será el número de formas en que podemos elegir 3 mujeres entre 7 mujeres multiplicado por el número de formas en que podemos elegir 2 hombres entre 5 hombres. Entonces, el número de formas en que podemos elegir 3 mujeres de 7 es 7, elegir 3. Y luego multiplicado por el número de formas en que podemos elegir 2 hombres de 5 es 5, elige 2. Ahora evaluemos esto en la calculadora. Y se nos dice que demos la respuesta como un porcentaje expresado con 4 decimales. Sigamos adelante y hagamos clic en la tecla de fracción aquí, y ahora en el numerador de 7, elija 3 por 5, elija 2. Haga clic en funciones, haga clic en NCR, ingrese 7,3. Cerrar paréntesis veces NCR. 5,2 paréntesis cerrados. Y podemos usar la pestaña del teclado o hacer clic en el denominador e ingresar 12 y elegir 5. Ahora tenemos la forma decimal de la probabilidad. Queremos que el porcentaje se exprese con 4 decimales. Para convertir el decimal a un porcentaje, movemos el punto decimal 2 lugares a la derecha, y agregamos un signo de porcentaje o lo multiplicamos por 100 y agregue un signo de porcentaje. Voy a seguir adelante y mostrar la multiplicación por 100. Ahora, nuevamente, se nos dice que redondeemos a 4 lugares decimales. Observe cómo tenemos un 1 en el quinto lugar decimal y, por lo tanto, redondeamos hacia abajo a 44,1919%. Ahora, para la segunda pregunta, el comité requiere que exactamente 2 personas de contabilidad formen parte del comité. Hay 4 personas en contabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de las personas elegidos para el comité son de contabilidad? Debemos tener cuidado aquí. Si tenemos exactamente 2 personas de contabilidad y estamos formando grupos de 5, eso significa que también tendríamos que tener 3 personas que no están en contabilidad, que es representado usando la notación que se muestra a continuación. Además, si hay 12 empleados, 4 de los cuales estaban en contabilidad, hay 8 personas que no están en contabilidad. Ahora determina la probabilidad. Todavía estábamos formando grupos de 5 de los 12 empleados y, por lo tanto, el denominador sigue siendo 12, elige 5. Y ahora el numerador será el número de formas de seleccionar a 2 personas de contabilidad de las 4 personas en contabilidad multiplicado por el número de formas en que podemos seleccionar a 3 personas que no están en contabilidad de las 8 personas que no están en contabilidad. Entonces, el número de formas en que podemos elegir a 2 personas de contabilidad de 4 es 4, elija 2. Y luego multiplicado por el número de formas en que podemos seleccionar 3 personas que no están en contabilidad de 8 es 8, elige 3. Y ahora volvamos a la calculadora. Volvamos al teclado principal. Haz clic en la herramienta de fracción. Nuestro numerador será 4, elija 2 por 8, elija 3. El denominador es 12, elige 5. Para convertir el decimal a un porcentaje, multipliquemos por 100. Y luego teníamos un signo de porcentaje. Se nos pide redondear a 4 lugares decimales. Como hay un 4 en el cuarto decimal, redondeamos a 42,4242%. Espero que hayas encontrado esto útil.